Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Esta es la segunda parte de este capítulo que vamos a tener en estudio y lo titulamos La gracia que recibimos. Esta es la segunda parte. Recuerden que en nuestro estudio anterior analizamos los aspectos relacionados con nuestro sometimiento a los gobernantes y a las autoridades. Y también recordarán que establecimos la diferencia entre unos y otros y el propósito que debe cumplir, pues ese sometimiento que tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. Un sometimiento que no cumple la voluntad, que no tiene como propósito cumplir la voluntad de Dios, es cuestionable y tendremos que analizar si en un momento dado va en contra de nuestra fe el someternos a determinadas autoridades. Y lo explicamos y estuvimos abordando el tema con todo el propósito de que no se confunda el aspecto de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos respetuosos de las autoridades en todos los aspectos, salvo cuando la autoridad emite disposiciones que en un momento dado vayan literalmente en contra de tu fe. ¿Ok? Y bueno, puede haber muchos casos que ustedes ya lo conocen, ya lo saben, se está dando en muchas partes del mundo en donde hay persecución, incluso lamentablemente muchas personas han muerto por causa de su fe debido a esta persecución. En muchos de los casos se está prohibiendo que las personas vivan su fe, tengan la libertad de culto, etc. Entonces, poco a poco esto se va a ir recrudeciendo con el tiempo y llegaremos al tiempo que de acuerdo a las profecías tiene que ver con la persecución. Por supuesto que va a llegar y estamos viendo luces de todo aquello que se va a cumplir en su momento. También analizamos el aspecto de la difamación y la diferencia que existe entre la blasfemia, que es la palabra original para difamación, que usó el apóstol Pablo, y también vimos el tema de hacer juicio de condenación, algo que prohibió Yeshua, y hacer juicio en relación a valorar las acciones de los creyentes como una responsabilidad que todos tenemos a fin de exhortar y quitar el pecado entre los hermanos de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo. Son aspectos muy importantes que abordamos en el estudio anterior y que como creyentes tenemos la obligación, la responsabilidad de observar. Concluimos el estudio anterior con el hecho innegable de que todo creyente antes fuimos como muchos incrédulos. Vivíamos como muchos incrédulos que hoy en día que tienen conductas reprobables. Pablo los identifica como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Un aspecto que nos recuerda de dónde nos sacó nuestro Mesías y que como Pablo debemos recordar siempre, porque Pablo nunca se olvidó. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor a fin de no pecar de soberbia frente a quienes aún no son creyentes, quienes aún no profesan tu fe, quizás quienes aún no conocen al Señor, quizás no han escuchado el Evangelio, en fin.
El tema es que este capítulo, el versículo 3 y todas estas actitudes que se menciona, empezando por la insensatez, la rebeldía, extraviados, son características de personas que mantienen en sus vidas una inclinación al mal. Recordemos que la inclinación al mal es una característica natural de todo ser humano. Nacimos con esta inclinación al mal. Una actitud que en realidad pues es un estado natural en todas las personas desde un punto de vista también espiritual. Sin embargo, aquí está la diferencia. Hay una gran diferencia porque hay quienes entendiendo que a Dios no le agradan estas actitudes, entonces han tomado la decisión de cambiar sus vidas, han tomado la decisión de ir cambiando esas actitudes que ya entendieron que no son correctas y que desagradan a Dios. Y que encima de todo ya entendieron que se ven a sí mismos como todas estas actitudes que acaba de describir el apóstol Pablo en el versículo 3. Por otro lado, la condición de esclavitud de concupiscencias. ¿Qué realmente a qué se refirió Pablo? Pues tiene que ver con desear, con codiciar las cosas prohibidas. Se encuentra ligado a los deleites diversos, ¿sí? Deleites que no son correctos. Recordemos que en este tiempo que antes fuimos, te llamaban la atención cosas que normalmente hoy ya puedes identificar como actitudes de pecado. Te llamaban la atención, ¿sí? Y no había nada ni nadie quien te dijera, oye, no hagas esto, o estás mal, detente. Quizás, ¿y por qué? Porque normalmente lo hacías a ocultas, a escondidas, nadie se enteraba. Y en el peor de los casos, si alguien te decía algo, pues lo ignorabas, ¿no? Y decías, bueno, es mi vida. Muchas veces así actuamos. No nos importó lo que nos decían, siempre consideramos que llevar nuestras vidas bajo nuestras propias riendas, bajo nuestro propio criterio, pues era lo mejor, ¿no? Pero todo eso tiene que ver precisamente con la falta de conocimiento de Dios, con un estado natural de la inclinación al mal. Entonces, Pablo está refiriéndose a estas personas que viven con placer, ¿sí? Un placer de un hombre natural, un hombre o mujer natural. Natural, cuando digo natural, me refiero a no convertido, no una persona que no tiene la fe, una persona que no es espiritual. Así es de que no es que a Dios no le agrade, que le desagrade, que el creyente tenga placer, que busque algún placer, pero este placer tiene que ser un placer sano, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino incluso físico, ¿sí? Y hay infinidad de casos, de ejemplos que podrías tú pensar en este momento. Por ejemplo, ¿no? El tema de hacer ejercicio, por ejemplo, es algo sano. Para todo el mundo es algo sano. Pero alguien que tiene en un momento dado el concepto equivocado acerca del día de reposo dice, bueno, pues es que diario hago ejercicio, así es de que el día de reposo, pues como es algo bueno, pues también me salgo a la calle y a hacer ejercicios. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no estás entendiendo el día de reposo, no estás consagrando el día de reposo al Señor. No es para ti. Tú lo consagras, lo dedicas, lo apartas. No es un día común, es un día especial. Entonces, cuando no tienes este concepto, este cambio, esta transformación de un hombre natural a un hombre espiritual, es muy fácil que de repente a muchas cosas
que son normales, que son sanas, porque el ejercicio es sano, pues de repente pierdes el sentido correcto de determinados aspectos, ¿no? Por ejemplo, esto, que fue algo muy simple, y hay muchísimos ejemplos que tú puedes pensar en un momento dado. Muchas cosas que se te pueden ocurrir. Entonces, este aspecto de esta inclinación al mal de un hombre natural, a diferencia de un hombre espiritual, es de lo que Pablo está hablando. Antes fuimos como todos aquellos que no tienen este discernimiento, no hacen diferencia entre lo bueno y lo malo. Así es de que, entonces Dios, y que nos quede muy claro, a Dios no le agrada que tú tengas placer, que tú tengas placeres, que tú te vayas de vacaciones, que tú logres conseguir lo que necesitas para tener un vehículo que te pueda transportar a tu trabajo. En fin, hay infinidad de cosas que pueden causarte un placer como producto de tu trabajo, por ejemplo. Pero tenemos que atender a esta diferencia, como en qué sentido. Hay cosas, incluso ya hablando en otro sentido, de cosas que a los hombres, a personas con inclinación al mal, les causa placer. Por ejemplo, la pornografía les causa placer. Pero eso, ¿qué es lo que genera en ti? Algo totalmente reprobable, desagradable, lo rechazas y sabes de antemano que eso Dios lo prohíbe. Por ejemplo, ¿no? El tema de música. Hay mucha música que de repente podemos escuchar, que es música totalmente, incluso en ocasiones blasfema, pero que es muy común y se escucha en todos lados. Y tú cuando ya tuviste este cambio, ya comenzaste a experimentar este cambio en tu vida, un cambio espiritual, automáticamente tu ser rechaza ese tipo de música, por ejemplo. Entonces hay infinidad de cosas en las que nosotros mismos podemos evaluarnos a nosotros mismos acerca de si realmente estamos teniendo este cambio espiritual o continuamos como siempre, como si nunca hubiera habido este cambio. Hay cosas que automáticamente, por tu condición espiritual actual, vas a comenzar a rechazar. Por ejemplo, hablando de la comida, ¿no? De repente hay comida que incluso hueles como la están cocinando, pero esa comida no apta, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a los mandamientos, y ya tiene tiempo que tú ya no lo consumes, eso porque entendiste que eso no le agrada al Señor, que eso no es bueno para ti, que no es alimento para el hombre. Sí, es comida, sí, pero no es alimento para el hombre. Entonces, incluso oler la comida te desagrada, te desagrada. Cosas así que no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto físico, son las que comienzan a hacerte cambiar de esta inclinación al mal hacia un hombre o mujer espiritual. Entonces, Pablo no está hablando de personas que han tomado, nos está hablando en este versículo 3, nos está hablando de personas que han tomado decisiones en sus vidas. ¿En base a qué? En base a su estado natural. ¿Y cuál es su estado natural? Cuando no han sufrido esta transformación, pues de desobediencia, personas que toman decisiones según su estado, su grado de esclavitud a sus propios deseos. Estas actitudes de las personas las coloca en un estado de maldad y envidia. Todos estos conceptos están vinculados en este versículo 3. Y la malicia en el griego es la palabra kakia y se traduce como maldad, se traduce como depravación,
se traduce como malignidad. Esta actitud se encuentra en franco conflicto y es totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Una actitud que se encuentra totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Y la palabra envidia es la palabra phazzonos, se traduce como mala voluntad. Se traduce como celos. Esto significa que vamos a desear de mala manera lo que otras personas tienen. O sea, puede ser que tú digas, bueno, a mí me gustaría tener lo que mi hermano tiene, ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra. Un carro, no sé, su casa. Pero piensas, me voy a esforzar y voy a hacer ahorro, y si el Señor lo permite, pues bueno, quizás algún día lo logre, ¿no? Eso no es envidia, porque es desear algo, es anhelar algo que te gustaría tener, o sea, porque quizás es funcional, porque te sirve, porque es bueno, lo necesitas, etcétera. Pero eso no es envidiar. ¿Cuál es la envidia? Es justo esto como se traduce. Desear de mala manera lo que otras personas tienen. De entrada, la envidia lo que genera es un estado de incomodidad, de molestia, porque tú no lo tienes. O sea, aquella persona tiene algo que tú no tienes y tú quisieras tenerlo, pero no lo tienes. Y quizás en el peor de los casos piensas, pues a lo mejor nunca lo voy a poder tener, y qué coraje, ¿no? Entonces, de repente eso, aunque pudieras pensarlo así, de simple, es muy terrible, porque no te estás dando cuenta del grado de afectación que tienes a nivel espiritual. Entonces, no hay sanidad en tu corazón. Y fíjate cómo se relacionan cómo se van relacionando todos estos conceptos de los que habló el apóstol Pablo. Todas estas actitudes se encuentran totalmente relacionadas. Por ejemplo, la palabra aborrecible que dice Pablo aquí, como fuimos aborrecibles, en el griego es la palabra stuknetos, y se traduce como odiado. Se traduce como odioso. Es decir, un estilo de vida en las personas que las hace despreciables ante todos los demás. De manera que en algún momento de nuestras vidas nos hicimos odiosos. Fíjate qué terrible. Unos y otros, por causa de haber deseado de mala manera lo que otros tienen, y por buscar placeres que están en contra de la voluntad de Dios. Cuando una persona desea de mala manera lo que tú tienes, esa persona comienza a hacerse odiosa, porque comienza a tener actitudes totalmente desagradables. Pero no solamente para contigo quizás, sino para con todo el mundo. ¿Por qué? Porque comienza a amargarse, comienza a tener un sentimiento de frustración. Y eso es terrible. Porque comienza a ir a hacer cosas, continúa su vida con tu vida haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y así éramos. Y eso es lo más terrible, ¿no? O sea, y quizás lo más maravilloso si lo vemos desde el punto de vista de lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Cómo nos sacó de ahí, de todo eso? ¿Cómo no darle gracias al Señor por eso? Entonces, todo eso nos generó una gran frustración en su momento, porque vivíamos con envidias por lo que otros por lo que otros tenían y lo que nosotros no teníamos. Y el resultado de una vida así nos hizo a unos y otros despreciables entre nosotros mismos.
nos despreciábamos. Es decir, lo contrario a valorar y apreciar a una persona por lo que es, por lo que ha logrado. No, sino por el contrario, esa frustración lo que generó y lo que genera en las personas que aún no vienen a la fe, pues es eso, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, hay que ser honestos. También es cierto que hay muchas personas hoy en día que, aunque dicen que son de la fe, que son del Señor, etcétera, en sus acciones, no por sus palabras, sino por sus acciones, tú te das cuenta que aún conservan vestigios de actitudes así despreciables. Y es triste. ¿Por qué? Porque se supone que una vez que hacemos este compromiso, este pacto de cambio de vida, es para ir conforme pasa el tiempo, superándonos, mejorándonos, madurando. Lo veíamos en el estudio anterior, madurando nuestra fe. Cuando las personas mantienen en sus vidas estas actitudes de pecado de las que habla el apóstol Pablo, ven en los demás un obstáculo para lograr sus deseos. Y eso en ocasiones puede ser peligroso dependiendo de las personas, porque si la maldad en ellos se ha incrementado, pueden ver la manera de quitar de su camino a quien le estorba para lograr sus objetivos. Eso lo vemos en la vida pública, en la política. Hoy en día en México se han dado circunstancias tan terribles, ¿sí?, de homicidios y todo en torno a la política. Y es triste, por supuesto, pero también es una situación que nos deja ver la condición en la que nos encontramos hoy en día, la condición en la que se encuentra la humanidad. Y es justo de ahí, de todas esas cosas, de donde nos sacó el Señor. Todas estas cosas éramos tú y yo, y por lo tanto, en nuestras vidas, todo era lo opuesto a amar a nuestro prójimo como consecuencia, por supuesto. Porque el amor por nosotros mismos estaba pervertido. No podríamos decir que amábamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nuestro amor por nosotros mismos estaba pervertido. Teníamos todas estas actitudes terribles de pecado. Y en realidad, si lo vemos desde un punto de vista determinado, pues en realidad todo esto era un odio inconsciente, lo que sentíamos por nosotros mismos. Y en ese mismo contexto, en todo este contexto, Pablo nos habla de quién y cómo ha hecho la obra maravillosa en nosotros. Fíjate lo que dice el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, aquí hay un pero. Aquí hay algo que dice, pero algo sucedió en tu vida. Algo sucedió en nuestras vidas. Entonces algo cambió en nuestras vidas porque se manifestó la bondad de nuestro Salvador. Y aquí la palabra bondad en el griego es la palabra Christotes, y se traduce como benignidad. Y esto es muy interesante porque en este pasaje el apóstol Pablo nos recuerda que en nuestras vidas hubo un cambio, y ese cambio surgió como consecuencia de la bondad de Dios. Es decir, de su benignidad, de la benignidad del Señor que tuvo para con nosotros. Y en en otro pasaje, hay otro pasaje en la carta a los Romanos, donde Pablo explica esta conexión. Hay una conexión que existe entre el cambio que tiene un creyente a partir de su conversión y la bondad del Señor. Es un cambio, es una relación, es una conexión muy importante con la cual vamos a poder comprender otros aspectos que se encuentran alrededor de esto. Romanos capítulo 2, verso 1, dice así en adelante:
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjate qué interesante. Aquí Pablo está hablando de este concepto. Primero está hablando de la manera en cómo en un momento dado alguien puede excusarse y comenzar a juzgar, pero no se detiene a pensar lo que el Señor ha hecho con todos nosotros. Porque cuando lo hacen así, las personas desprecian lo que Dios ha hecho con ellos. Fíjate bien cómo termina el verso, cómo dice el verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo opera entonces la benignidad del Señor? En este pasaje el apóstol Pablo nos dice que la bondad de Dios que tuvo para con nosotros fue lo que nos guió al arrepentimiento. Un arrepentimiento que fue tan poderoso que nos hizo ver que toda nuestra vida estaba plagada de pecados. Ese es el gran amor que el Señor ha tenido para con todos, hombres y mujeres. Por supuesto. Dice el verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto es muy reiterativo en el apóstol Pablo en sus cartas, porque siempre nos recuerda que nosotros no hicimos absolutamente nada. De hecho, no pudimos haber hecho absolutamente nada para obtener la salvación. Porque cuando Pablo dice que el Señor nos salvó, significa que nos dio la promesa de la vida eterna. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla de este tema y es muy interesante que Pablo nos habla de la forma en que podemos preservar la vida eterna que nos ha sido ya dada por nuestro Salvador. O sea, aquí el punto es que la salvación se dio en el momento del sacrificio de Jesucristo. La redención por causa del derramamiento de su sangre. Si tú no has estudiado el sistema sacrificial, va a ser quizás un poquito confuso, de repente quizás te cuesta un poquito más trabajo entender la profundidad de lo que implicó el sacrificio de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque tuvo que morir, porque tuvo que haber sido sacrificado, porque tuvo que haber derramado sangre. Estos son aspectos importantísimos que se dieron en el sistema sacrificial en su tiempo, con la construcción del tabernáculo. Y si no lo has estudiado, te sugiero que lo estudies. Si quieres estudiarlo con nosotros, pues ya están publicados los videos, los audios. Está publicado el libro de Éxodo también. Así es de que o las transcripciones gratuitamente las puedes descargar también, ya están publicadas. En fin, entonces hay material para que tú te apoyes y puedas tener un entendimiento más profundo, más amplio, más completo acerca de la salvación que recibimos por causa del sacrificio. Es decir, todos los conceptos de salvación, redención,
eh, eh, la sangre, ¿sí? La muerte de un justo, que en aquel entonces pues obviamente eran los animalitos perfectos, escogidos, especiales, en fin, hay muchas características que tuvo que haber reunido aquel que nos diera una salvación, la salvación eterna. Por esa razón fue un sacrificio único. Y a partir de entonces estaban ya contados los días del templo y toda su propósito, porque el propósito ya había sido cumplido en la vida de nuestro Señor. Entonces, fíjate bien cómo lo expone Pablo, como dice, ya tienes la salvación, pero hay algo que a partir de entonces tú debes de hacer para conservar, para preservar en esta carrera hacia la meta, que es precisamente la salvación eterna, como en otros pasajes lo menciona Pablo. Dice en Efesios capítulo 2, verso 7 en adelante: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, una vez más, para con nosotros, el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si has estado estudiando con nosotros, también ya debes entender todos estos conceptos acerca de la bondad, la gracia, la fe, para poder entender en complemento lo que está escribiendo en este pequeño pasaje, pero tan profundo, el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí menciona las obras, como lo menciona en este pasaje de la carta a Tito. Dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras. Es decir, de las que acaba de mencionar también en la carta a Tito, desde el versículo 1 de este capítulo 3. Para el sometimiento, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Y ya también lo analizamos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Los mandamientos que le dio a Moisés, la ley. Uno de los aspectos con los que más batallan muchas personas que se convierten en religiosos en lugar de ser estudiantes de las Escrituras es precisamente en las obras que realizan, el tema de las obras que ellos llevan a cabo y por las que piensan que les puede redituar en algo a su vida espiritual. Pero aquí estamos hablando de obras de hombre. Cuando la gente se confunde y entonces generalizan y comienzan a crear o comienzan a hacer obras que a su juicio ellos consideran que son buenas obras. Son las buenas obras de las que habló Pablo. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Dices, pues voy a heredarle lo que yo tengo a fulanito de tal y eso es una buena obra. Pues si tú lees toda la ley de Moisés, te vas a dar cuenta que realmente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay muchas cosas que la gente hace porque tiene un buen corazón. ¿Ok? Está pasando por un momento emocional quizás muy efusivo y decide llevar a cabo o decir ciertas cosas, prometer ciertas cosas o hacer ciertas cosas
Pero no necesariamente todo eso tiene que ver con las buenas obras de las que está hablando Pablo, tanto en Tito como en este pasaje de Efesios, hablando de las buenas obras, para que anduviésemos en ellas. No, tenemos que conocer la ley de Moisés para entender cuando la Escritura nos describe las buenas obras. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esas buenas obras? Es eso precisamente. Entonces, aquí es cuando muchas personas de repente batallan, porque no aterrizan, no entienden todavía que estas obras no tienen nada que ver con algo personal, obras que ellos hagan a título personal, porque no está hablando de esto. En el tema de la salvación eterna, Pablo es muy enfático al afirmar que las obras de los hombres en nada les ayuda para alcanzar la salvación. Ahora bien, incluso el que tú cumplas los mandamientos de Dios, la ley de Moisés, no te da la salvación. ¿Por qué? Ya lo aclaramos. Porque la salvación la recibiste a partir del sacrificio de Jesucristo, del momento que ese sacrificio fue el perdón de los pecados del mundo. Del mundo. Sin importar quiénes eran buenos, quiénes eran malos, qué religión tenían, en qué condición estaban, de qué nacionalidad eran, del mundo. Y a partir de entonces, cada quien decide. Si tú continúas leyendo a partir de Juan 3:16 en adelante, tú te vas a dar cuenta que el propio apóstol Juan establece una diferencia entre quienes le siguen para que no se pierdan, mas tengan vida eterna, y aquellos que deciden no seguirlo. Ok, recibiste este bono, este carpetazo y cuenta nueva en tu vida, pero decidiste continuar con tu vida como la venías teniendo. ¿Eso en qué momento se da en las generaciones en todas las personas a partir de que conocen el Evangelio, a partir de que conocen que hubo un santo, un justo que murió para que tuviera vida eterna? En ese momento la persona ya conoció ese aspecto. Y cuando recibe el Evangelio, cuando escucha el Evangelio, pues tiene esa oportunidad, la oportunidad de decidir. Porque Dios no obliga a nadie. Entonces tú y yo finalmente hemos tomado la decisión y estamos en ese camino. Y con sus altas y bajas, con nuestros errores y todo lo que ya hemos hablado en esos estudios, por supuesto no somos perfectos. Seguimos en este proceso de maduración en nuestra fe, pero es lo que nos hace diferentes de aquellos que dicen, no, yo prefiero seguir con mi vida y no quiero nada con Dios, así literalmente. Entonces las personas normalmente se preguntan, en ocasiones muchos de ellos se preguntan, si no es por obras, entonces pues no debemos hacer nada, ¿ok? Bueno, es aquí donde el tema de las obras de la ley que Pablo ha mencionado en otras cartas, Gálatas, Romanos, pues tiene implicaciones importantes para poder entender a qué se refiere exactamente Pablo al decir que la salvación no se obtiene por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque existe una relación inherente entre la misericordia y el perdón. Cuando has recibido el don de la misericordia, no vas a tener ningún problema para perdonar. Si alguien te ofendió, en todo momento vas a estar dispuesto para perdonar, porque ya recibiste ese don. Y eso significa que tu condición de persona natural ha comenzado a cambiar a la de una persona espiritual. Pero cuando te cuesta mucho trabajo perdonar de corazón, o incluso dices, no, esto no te lo perdono,
significa que este gran atributo de la misericordia aún no está en ti. Así es de que Dios es bondadoso, Dios ama a la humanidad y Dios es misericordioso, y estos atributos de Dios lo hicieron manifestarse como nuestro Salvador. No porque tú hayas hecho algo especial. De hecho, no merecíamos nada de eso, nada de todo esto que nos ha regalado el Señor. Lo hizo por su misericordia, porque es el carácter de Dios. Y continúa el verso 5, la segunda parte, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para entender correctamente esta segunda parte de este versículo 5, tenemos que analizar estas palabras, las palabras originales, y vemos que la palabra lavamiento en el griego es la palabra loutrón, y se traduce como bautismo. Es decir, que la salvación que recibimos del Señor no fue por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y vemos que la palabra regeneración en el griego es la palabra palingenesia. Te voy a pedir que subrayes esta palabra, porque la vamos a seguir viendo más adelante. Pero ahorita, por favor, subraya la palabra regeneración. Es muy importante, porque hay otra ocasión en que se describe esta palabra y la menciona Jesucristo. Pero vamos a ver en qué sentido es como él la menciona, porque aquí Pablo la está mencionando en un contexto, pero el complemento, el contexto amplio, general, lo da el Mesías. Entonces, por eso te pido, de favor, que subrayes la palabra regeneración. Y esta palabra, que en el griego es la palabra palingenesia, y se traduce como renacimiento espiritual, se traduce como renovación espiritual, y se traduce como restauración mesiánica. Esta última traducción que acabo de mencionar te da una idea de por qué razón la mencionó Jesucristo. Pero ahorita lo vemos. Primero vamos por partes. La transformación de nuestras vidas fue el producto de una obra milagrosa, por supuesto, ya lo entendimos. Una obra sobrenatural en la que solo el Espíritu de Dios hizo toda la obra. Porque recordemos que el bautizo tiene que ver con la sumersión en aguas, que implica un simbolismo importantísimo. No estamos hablando de la tevilá judía. No, nada que ver. No, porque entonces te vas a empezar a desviar. Vamos a hablar de lo que dice la Escritura, de lo que dijo Pablo en el sentido y contexto en el que lo dijo Pablo, para no meter cosas que no vienen al caso y que no son verdad, sobre todo. Esto no es el bautismo de la Escritura, de lo que hablaban los apóstoles, no es tevilá, la tevilá judía. Si tú quieres entender esta diferencia, yo te invito para que la investigues. Hay infinidad de información verídica. No te guíes por lo que dicen otras personas que andan en el tema de las raíces hebreas, porque es una mezcolanza terrible y con falta de respeto, para mi gusto, para el pueblo judío y su religión. Ellos tienen sus propios conceptos, sus propios propósitos, su propia fe, que aún no es la fe de nosotros, pero hay que respetar. Y en esa intención lamentable, pues hay mucha confusión en las personas. Por eso hablo de el concepto que estamos viendo aquí, que tiene que ver con bautizo. Es decir, aquí
la palabra que usó el apóstol Pablo es lavamiento, tal cual, que implica una purificación. Pero obviamente que estamos hablando en el tema, en el aspecto espiritual. Espiritualmente esto tiene que ver con un lavamiento espiritual, con una purificación espiritual, que la sumersión en su momento se llevó a cabo y le llevaron a cabo físicamente los apóstoles y lo enseñaron así. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo físico que tiene un simbolismo y que repercute en el aspecto espiritual como un compromiso de vida para las personas. Entonces, decíamos que la transformación de nuestras vidas fue el producto, pues, de esta obra milagrosa del Señor, una obra sobrenatural que solo el Espíritu de Dios hizo en toda su obra, porque recordemos que el bautizo tiene que ver con la sumersión en aguas, que implica pues este simbolismo bien importante, el lavamiento, una purificación espiritual. Acompáñame en tu Biblia al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a recordar un pasaje que habla de algo que sucedió, pero vamos a poner atención, porque no significa que esto tenga que suceder hoy en día necesariamente, con todos, ¿no? Los que estamos tomando esta decisión de convertir nuestras vidas y rendirnos al Señor. Dice desde el versículo 1, vamos a leer, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Mesías, Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, en el pasaje se hace referencia a un evento sobrenatural del Espíritu de Dios que actuó a través de Pablo. Esto no fue de Pablo. Una vez más, lo voy a decir. Cada vez que los apóstoles llevaban a cabo este tipo de milagros, incluso resurrección de muertos, porque lo hicieron, fue a través del Espíritu, fue por el Espíritu de Dios a través de ellos. ¿Para qué? Para testimonio y propósito que debe cumplir, el propósito que debe cumplir el bautizo, esta purificación en el nombre de Yeshua el Mesías. Así es de que la enseñanza en este acto de fe tiene que ver con el compromiso de cada creyente que asume en su vida para seguir al Señor. Por eso Pablo habla de renovación espiritual por la restauración mesiánica, de acuerdo a la traducción de las palabras que acabamos de analizar. Esta renovación por el Espíritu Santo de la que habla Pablo tiene que ver con lo que el profeta Isaías expresó acerca de la obra de redención y que se encuentra totalmente conectado con lo que ocurrió con aquellos a los que Pablo les impulsó las manos cuando se bautizaron en el nombre del Señor y hablaron profecía, que es la palabra de Dios. Cuando dice que hablaron profecía, significa que hablaron las maravillas, las palabras de Dios.
Isaías capítulo 59, verso 19, dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él y vendrá el Redentor a Sión. Ya te estás dando cuenta del tiempo en el que está hablando el profeta de los últimos tiempos, del reinado del Señor. Dice el verso 21, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Por causa del pacto, Dios prometió que derramaría su espíritu sobre los redimidos. Sobre los redimidos, es decir, los que ya creen. De manera que siempre que se menciona el Espíritu Santo en las Escrituras debemos relacionarlo con el aspecto de la redención final a la que se refirió el profeta Isaías, porque precisamente la redención permite que se cumpla la voluntad de Dios. Ahora bien, volviendo a la palabra regeneración que te pedí que subrayaras, es muy importante porque el concepto que usó Pablo es más relevante, mucho más relevante en las palabras de Yeshua, porque él lo citó, el Mesías lo citó, para hablar acerca del tiempo de su regreso. Entonces, entendiendo el contexto correcto de la palabra que usó Yeshua, ¿sí?, vamos a poder entender mejor en qué sentido Pablo lo está aplicando. ¿Ok? Vamos al capítulo 19 del Evangelio de Mateo, por favor, a partir del versículo 25. Mateo 19, verso 25 en adelante, dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos están hablando y preocupados por el tema de la salvación, escuchando al Señor acerca de los que sean salvos. Y mirándolos, Yeshua les dijo, para los hombres, esto es en su capacidad, esto es imposible. O sea, no se estén preocupando por eso porque ustedes jamás lo lograrían. Mas para Dios todo es posible. Verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, subráyalo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿de qué manera debes tú conectar la palabra regeneración con lo que dijo Pablo? Bueno, aunque la palabra que usó Yeshua es la misma, ¿sí?, el contexto en el que la usó Yeshua, la palabra regeneración, es más completo, es general, y como debemos entenderla. Porque el Señor habló de un propósito de un nuevo nacimiento. Recordemos que es lo que justo la traducción que acabamos de tener, les acabo de proporcionar de la palabra. Un nuevo nacimiento, pero para el mundo. Porque está hablando ya del tiempo de su reinado. Jesucristo aplicó este concepto para el tiempo de su reinado, el tiempo de la regeneración. Entonces está hablando de un nuevo nacimiento para el mundo, es decir, del propósito de la creación, y no solo de una persona, como en el caso al que se está refiriendo el apóstol Pablo, porque Yeshua habló de la creación que será regenerada, hablando del reino.
Así es de que al comprender lo que Yeshua les habló a sus discípulos acerca del tiempo de la regeneración, nos indica que el concepto no hace referencia a las personas en lo individual, sino que tiene que ver con un concepto que establece el reino de Dios cuando el Mesías gobierne. A eso se refiere en origen el concepto de la regeneración. En este sentido, la regeneración de la que habló Yeshua ocurre cuando Dios trae orden y juicio a este mundo en los últimos tiempos. Entendiéndolo así, tenemos que la regeneración de la que habló Pablo en su contexto tiene que ver con un cambio que se da tanto en las personas, en primera instancia, como en el mundo. Un cambio que viene por el lavamiento, por la purificación en el Espíritu Santo. Entonces, la relevancia de entender correctamente el concepto de la renovación espiritual por el lavamiento y la regeneración, pues tiene que ver con entender que es una mentira la que se ha divulgado en el sentido de que el Espíritu Santo primero debe caer sobre las personas para que después estas personas crean. Eso es falso. Eso es una mentira. No es así como actúa el Espíritu de Dios. Y tenemos las Escrituras. Vemos infinidad de casos en que cuando la Escritura actúa, el Espíritu Santo actúa, solo lo hace en personas que ya de antemano creen. Y todos esos pasajes nos confirman que toda persona que cree tiene como resultado que se convierte en un receptor del Espíritu Santo. ¿Tú crees en el Señor? Pues bueno, si eres un creyente, entonces esto significa que estás apto para recibir la obra del Espíritu Santo. Y es así como entonces, después de nuestra decisión, después de tu decisión, el Señor te da la gracia para que por la obra y influencia del Espíritu Santo, tu vida comience a tomar las decisiones correctas y comience a tomar un curso distinto. El ejemplo de este aspecto justo lo citamos precisamente anteriormente, hablando del libro de los Hechos, cuando Pablo encontró a aquellos discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Y que les preguntó acerca del Espíritu Santo y que no sabían, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos hablando de creyentes, eran discípulos de Juan. No estamos hablando de incrédulos. El Espíritu de Dios va a actuar en ti por cuanto que ya crees. Continuaremos en nuestro próximo estudio la siguiente semana.